Ahora la pregunta es, ¿dónde está el Mashiach, no? El Mashiach que debemos tomar, que debemos retener, que debemos asirnos de él, que debemos disfrutar como la buena tierra, como la leche y la miel. ¿Dónde está él? Pues él está en la Torah, él es la palabra, la única palabra que salió de la boca del Eterno. Cuando hablamos de la ley, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, los juicios, todo esto es la palabra del Eterno, todo esto es Yeshua. Pues la palabra dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Salmo 110 nos habla perfectamente sobre esto. Y todos ellos pues nos hablan del Eterno. Lógico, si nos hablan del Eterno, pues proceden del Eterno, de la boca del Eterno. Y si viene de la boca del Eterno, pues es el Mashiach mismo, su palabra en su totalidad. Por eso el Mashiach tiene divinidad, porque es la palabra que salió de la boca del Padre. Y si salió de la boca del Padre, pues es parte del Padre. No es una Trinidad en sí, sino en la esencia de lo que es la palabra de Él. O sea, digamos que Mashiach es la suma de la palabra del Eterno. Juan 1:14 dice que en el principio era la palabra era Elohim, la palabra se hizo carne y esta palabra, pues, al ser encarnada, es Yeshua, nuestro Mesías. Entonces vemos que la palabra, o sea, la Torah es la corporificación de Mashiach. Mashiach es cada palabra, cada frase. En el idioma original, en el idioma hebreo, porque las traducciones dañaron mucho de la esencia. eh, y de la única manera que podemos recibir la revelación de la palabra es a través del Espíritu de Santidad. Dice la palabra, toda la escritura es dada por el aliento del Eterno. Entonces, digamos que la Torah es algo que el Eterno ha exhalado, ¿no? Algo que ha salido de su boca, el aliento. Entonces, si salió de la boca del Eterno, nosotros debemos recibirla, inhalarla. Lo que el Eterno ha exhalado, nosotros lo inhalamos, que es el Ruach, el viento de santidad. Por eso cuando inhalamos esta palabra del Eterno, ella entra a nuestro espíritu y lógicamente se hace una con nuestro espíritu, para así poder dar un fruto. Y lógicamente eh, cuando este fruto está listo lo exhalamos. Lo que hemos inhalado de la Torah lo exhalamos al hablar con otras personas. Básicamente eso es la palabra. ¿Sí? Yeshua decía, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Entonces, conforme a lo que nosotros hemos recibido de parte del Eterno, esa palabra se ha hecho vida en nosotros y ahora podemos exhalarla. ¿Sí? Y esta palabra, al ser del espíritu de la palabra, se convierte en el espíritu para cada persona que la escucha. Entonces, el Mashiach en esa que es la palabra viviente que hemos inhalado, es el que nos capacita para cumplir los requerimientos del Eterno, para ser uno con el Eterno. En Gálatas 2:20 el rabino Chablo dice, ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí, pero en 1 Corintios 15 dice, no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. O sea, en la primera parte el rabino Chablo está diciendo, por la gracia de Elohim soy lo que soy. Ahora, esta gracia es el Mashiach que resucitó, que hizo el Espíritu vivificante y en su resurrección introducirnos a cada uno de nosotros en el eterno. Por eso, para que Él sea nuestra vida y nuestro suministro de vida, necesitamos inhalarlo para poder vivir en resurrección.
Así que la gracia, el Gesed, es el Elohim que llega a ser nuestra vida y nuestro todo, porque precisamente por eso dice la palabra que el hombre nuevo, el hombre nacido de nuevo no peca. ¿Por qué? Porque tiene la esencia precisamente del Padre. Y lo que veíamos en 2 Corintios 13, la gracia está relacionada precisamente con el amor y la comunión. Dice, la gracia de Yeshua HaMashiach, el amor del Eterno y la comunión del Espíritu de Santidad sea con todos vosotros. Aquí vemos que el amor, la gracia y la comunión precisamente están manifestadas en el Padre, en su Hijo que es la palabra y en su Espíritu de Santidad que es el que nos revela su palabra. Ahora, el asunto importante que debemos ver acá es que debemos comprender que el Eterno desea que nosotros vivamos, actuemos, nos comportemos, laboremos en Mashiach y por Mashiach y con Mashiach y a través de Mashiach y en unidad con Mashiach siendo uno solo. Para que todos podamos decir, ya no vivo yo, más vive Mashiach en mí. O sea, cada uno de nosotros como escogidos debemos corresponderle. Pero es importante que entendamos que nosotros mismos y por nosotros mismos no podemos corresponderle ni servirle, que es lo que hemos intentado hacer, pero no, así no funciona. Nosotros carecemos completamente de la capacidad para hacer esto. Lo que hemos repetido muchas veces, no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. Entonces, si no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada, ¿cómo podríamos corresponderle al Eterno? ¿Cómo podríamos servirle? ¿Sí? Esto es imposible para nosotros, pero es posible por medio del Espíritu de Santidad que en nosotros hace la labor de eh, transformar nuestra vida del viejo hombre en un nuevo hombre, del proceso de regeneramiento. Entonces, este Espíritu de Santidad que está en todos nosotros está haciéndose esa tarea, ¿sí? Para que nosotros podamos eh, ser esos siervos del Eterno a través del Mashiach. No debemos intentar hacer nada para el Eterno en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Por el contrario, debemos rechazar, debemos aborrecer todo esfuerzo en nuestras fuerzas, en el viejo hombre para servir al Eterno. Podríamos decir que esto es hasta abominable a los ojos del Eterno. Lo que el Eterno quiere es que nosotros llevemos a cabo la revelación que Él tiene. Pero básicamente Él no quiere que hagamos esto por nosotros mismos. Tiene que haber una renuncia de parte nuestra, un olvido de parte de nosotros mismos y llevemos toda su labor a través del Espíritu de Santidad. Lógicamente en aquel que es real para nosotros todo, que es el Hijo, que es la palabra viva y eficaz. Así que debemos vivir, actuar, elaborar y conducirnos en lo que es el Mashiach mismo. Entonces se puede cumplir en nosotros la palabra que ya no viviremos nosotros, sino que Mashiach vivirá en nosotros. Por eso Romanos 10:8, el rabino Chablo habla de la palabra de fe que proclamamos. Esa palabra de fe es precisamente el arrepentirnos de lo que somos, el hecho de volvernos al Eterno, de hacernos al Eterno, de creer en el eterno asunto de fe y de experimentar una vida
orgánica, digámoslo así, con Él y vivir juntamente con Él como una sola entidad. Ser parte del cuerpo y el ser uno solo con Él. Entonces se tiene que cumplir en nosotros, ya no vivo yo, mas ciertamente Yeshua vive en mí. Así que todo lo hacemos en el Mashiach. Y básicamente pues esta es la vida espiritual que debemos llevar, ¿no? Esa es la vida de Keilah, la vida del cuerpo del Mashiach. Y este será el final de todo este proceso, nuestra vida por la eternidad, en la Nueva Jerusalén, siendo uno con el Mashiach. Yeshua dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar morada para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo. Esa es la vida espiritual, esa es la vida que debemos llevar como siervos, como hijos, como parte de su Keilah, de su cuerpo. Y es claro, ya no vivimos nosotros, sino que el Mashiach vive en nosotros. Así debe ser. Entonces por eso les bendiga, les guarde. Shabbat Shalom.